nuestro conferencista del día de hoy, el doctor José Luis Piñar Mañas. Solamente una sociedad en la que la intimidad está salvaguardada y la privacidad se encuentra protegida, es posible que las libertades florezcan. Y solo en donde existen estas libertades es posible edificar y desplegar instituciones transparentes y democráticas. Ernesto Garzón Valdés. Muy buenas tardes, tengan tu atención. Esa es la razón de celebrar este día, hacer un llamado a todos los involucrados a la sociedad misma para favorecer tiempo y espacio en la reflexión de este derecho fundamental. Necesitamos pensar y difundir este tema con el objeto único de consolidar el Estado democrático de derecho que deseamos se siga construyendo en Tabasco. Unos temas que considero esenciales, que tienen que ver con los derechos fundamentales, con la dignidad y la libertad de la persona, y que en particular, en lo que ahora nos interesa, se refieren a dos derechos fundamentales como son la protección de datos y la transparencia. Soy yo el que estoy enormemente agradecido al Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública por su amabilísima invitación, y soy yo el que publica un enorme acierto que el Instituto, autoridad garante de la transparencia y el acceso a la información, haya asumido la celebración de un día tan señalado. Se pone así de manifiesto la estrecha relación que existe entre dos derechos fundamentales, el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información, el derecho a saber. Dos derechos que en absoluto son contradictorios, sino muy al contrario, complementarios. Este carácter complementario y no contradictorio, por cierto, lo ha captado perfectamente el legislador federal, que en desarrollo del artículo al que antes hacía referencia la consejera presidenta de la Constitución mexicana, por el que se reconoce expresamente, y debo decir que casi por primera vez en la historia del constitucionalismo moderno, el derecho a la protección de datos de carácter personal. En desarrollo de tal precepto, el legislador ha considerado oportuno atribuir al Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, las funciones de vigilar y verificar el cumplimiento no solo de la Ley de Acceso a la Información, sino también de la Ley de Protección de Datos en posesión de los particulares, según establece el artículo 38 de la ley publicada el pasado 15 de julio de 2010. Y del mismo modo, el Instituto Tabasqueño, como el federal y los de los restantes estados, tiene atribuida la función no solo de velar por la transparencia en el ámbito de los sujetos obligados, sino por la protección de los datos que estos manejen en el ejercicio de sus funciones públicas. No sé quién está... Ah, sí. Bien, lo que voy a intentar exponerles en los siguientes minutos va a ser, primero, hacer referencia a la existencia de que permite acceder al conocimiento, a la información, y por eso facilita la formación de criterio propio, no inducido o alienado. Es herramienta de certeza, de certidumbre, permite superar dudas y acercarse a la realidad de las cosas, de las personas, de la actividad, de las instituciones. La transparencia es esencial en las sociedades democráticas, no solo en relación con el sector público, sino como principio configurador de la entera sociedad. Según decía el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Louis Brandeis, la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. La seguridad, como antes comentaba, afecta a la privacidad, también está afectando de manera incuestionable la transparencia. En aras de la seguridad se limita el acceso a la información pública, en muchas ocasiones sin más motivación que la simple invocación de la seguridad. Por otra parte, la privacidad también suele utilizarse de modo interesado e instrumentalizado para limitar la transparencia, lo que produce un incremento notable de la corrupción y la falta de exigencia de responsabilidad a los gobernantes. Este es un punto de extremada importancia. La privacidad no debe ser un obstáculo insalvable para la transparencia y no debe en ningún caso instrumentalizarse para conseguir un menor nivel de acceso a la información.
información pública. Transparencia y privacidad van de la mano. Son dos derechos fundamentales que no deben anularse uno a otro, sino muy al contrario, reforzarse. Fíjense, en esta y en la siguiente les pongo dos ejemplos de lo que se ha hecho y se hace en España para instrumentalizar la privacidad y de este modo intentar limitar la transparencia. Dos noticias, esta y la siguiente, ahora la veremos, de 17 de abril del 2010. Dos noticias que se refieren a dos casos prácticamente idénticos. La solicitud de acceso a la información que es denegada invocando la protección de datos. Pero fíjense en esta noticia. El edil socialista se refirió también al recurso contencioso administrativo presentado por el Partido Popular, el Partido Conservador, para tener acceso a las nóminas de todos los trabajadores del Concello, del Ayuntamiento. Señaló que será la Agencia Española de Protección de Datos la que haya de fijar la pertinencia o no de facilitar copias de las nóminas a la oposición. Es decir, en este caso, el Partido Socialista niega al Partido Popular información sobre nóminas de funcionarios. Y es el Partido Popular el que tiene que ir a los tribunales. Siguiente informe. Sin embargo, 7 de abril del 2010. Dos noticias que se refieren a dos casos prácticamente idénticos. La solicitud de acceso a la información que es denegada invocando la protección de datos. Pero fíjense en esta noticia. El edil socialista se refirió también al recurso contencioso administrativo presentado por el Partido Popular, el Partido Conservador, para tener acceso a las nóminas de todos los trabajadores del Concello, del Ayuntamiento. Señaló que será la Agencia Española de Protección de Datos la que haya de fijar la pertinencia o no de facilitar copias de las nóminas a la oposición. Es decir, en este caso, el Partido Socialista niega al Partido Popular información sobre nóminas de funcionarios. Y es el Partido Popular el que tiene que ir a los tribunales. Siguiente informe. Sin embargo, el mismo día aparece la siguiente información. El Partido Socialista llevará al Ejecutivo de Álava, a un ayuntamiento del PP, a los tribunales por no dar información. Es decir, en este caso, justo lo contrario. Es el Partido Socialista el que recurre contra el Partido Popular porque el Partido Popular, amparándose en la protección de datos, también niega información. En consecuencia, se está instrumentalizando de manera mezquina la privacidad y la protección de datos para evitar el acceso a la información. Debo decir que en España debe darse entrada a un interlocutor más, a la ética, pero sin perder de vista que los avances tecnológicos son impensables, son imparables, son inimaginables y que tienen a su alcance obviar o torear, en términos taurinos, y más gráficos, aunque menos eruditos, las herramientas de que hoy dispone el derecho para luchar contra la invasión de la privacidad y contra los intentos de hacer gobiernos opacos. Debemos luchar por la transparencia, por el derecho a conocer, con las debidas garantías y los límites necesarios de la información que en definitiva es pública. También es imprescindible que todos estemos concienciados sobre los riesgos a que nuestra privacidad está sometida. Concienciados no es agobiados, desde luego, pero tampoco debemos resignarnos a carecer de privacidad o asumirlo como algo de la teoría del conocimiento complejo. Señala que nos movemos entre islas de certeza en un mar de incertidumbre. Creo que eso es cabalmente lo que está ocurriendo con la privacidad y la transparencia. Estamos rodeados de incertidumbre, pero estamos entre islas de certeza. Cuando aterrizaba esta mañana veía desde el avión la cantidad, no de islas, sino al contrario, de lagos. Aquí el tema se convierte al revés. Lo que en otros sitios son islas, aquí son lagos, y lo que en otros sitios es agua, aquí es tierra. Pero me venía también a la mente esta imagen, esta frase: islas de certeza en un mar de incertidumbre. Todos los ciudadanos, todos los juristas, todos los responsables públicos estamos obligados a defender, a luchar por la privacidad y por la transparencia, porque la sociedad democrática lo exige y porque en ello nos va la dignidad y la libertad. Muchas gracias. Cuando usted iniciaba su charla, recordaba una de las primeras cátedras de la maestra Guadalupe Cano, cuando nos decía: jóvenes,
La justicia puede ser definida como el arte de dar a cada quien lo suyo. Todos los que estábamos escuchando estuvimos de acuerdo, pero la maestra inmediatamente empezó a ponernos algunos ejemplos para que tratáramos de ponernos de acuerdo en qué era lo suyo de cada quien, y ya no fue posible. Es ahí donde las cosas se complicaron. Lo que para unos le correspondía a uno, para los demás le correspondía a otro, y ahí nos quedó claro lo complejo de la profesión que habíamos escogido. Cuando se nos dice que hay dos derechos fundamentales y uno es el de la privacidad y el otro de la transparencia, bueno, parece la solución muy sencilla, pues que sea privado lo privado y público lo público. Y creo que todos los que están aquí estarán de acuerdo conmigo en esto. El problema es que nos pongamos de acuerdo en qué cosa es privado y qué cosa es público. Es ahí donde realmente creo que el reto es enorme. ¿Son dos derechos en tensión? Sí, sin duda. ¿Tendría que ser así? Creo que no. ¿Que se puede disminuir? Me queda claro que sí. En la medida que logremos ponernos de acuerdo en que sea público lo que deba ser público y mantener el derecho a que las personas puedan decidir respecto de su información, pues el asunto se aclarará bastante. Es viernes. Bueno, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del Día de Protección de Datos Personales, entrega el presente reconocimiento al doctor José Luis Piñar Mañas por haber presentado la conferencia magistral en defensa de la privacidad y transparencia en el marco del Día de Protección de Datos Personales. Villahermosa, Tabasco, 28 de enero de 2011. Felicidades. El reconocimiento que se le entrega